Seguro que esta situación suena familiar. Se crea un informe espectacular, lleno de datos clave, pero acaba perdiéndose en una cadena de correos electrónicos. Bueno, pues hoy vamos a resolver justo eso. Vamos a ver cómo transformar ese trabajo individual en una auténtica fuente de decisiones para toda una organización. Y ojo, porque dominar este paso no es un simple detalle, es lo que marca la diferencia de verdad. Y aquí llega, claro, la pregunta del millón. Después de todo el currazo de crear el informe perfecto con información súper valiosa, ¿de qué sirve si no llega a las personas adecuadas de la forma correcta? Es un momento crítico. La vieja confiable, el correo electrónico, es en realidad una trampa. Es que, pensemos un segundo, genera un caos de versiones tremendo, donde nadie sabe cuál es la buena. Los datos se quedan viejos casi al instante de enviarlos. Y seamos sinceros, no es ni seguro ni mucho menos escalable en cuanto una organización crece un poco. Un desastre, vamos. Vale, ya tenemos claro el problema. Así que vamos a enmarcarlo bien. Este es el primer gran punto a resolver, el dilema de cómo compartir nuestros análisis de una forma que sea de verdad eficaz. Porque, a ver, enviar el archivo de trabajo de Power BI, el .pbix, es como entregar una foto de algo que está cambiando todo el rato. Es un callejón sin salida. Lo que hace falta es un ecosistema vivo, dinámico, seguro. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego el servicio de Power BI. Venga, vamos a meternos en faena. El flujo de trabajo fundamental es este. Se diseña y se crea todo en Power BI Desktop, en nuestro entorno local. Y cuando está listo, ¡pam!, se publica en el servicio Power BI. Este servicio es la pieza central, el entorno online donde ocurre toda la magia de la colaboración. Ahora que conocemos el flujo básico, vamos a ver la solución en acción. Porque el servicio Power BI no es solo un sitio donde ver informes, para nada. Es un completo ecosistema que está diseñado específicamente para colaborar. El primer concepto clave, y hay que tenerlo clarísimo, es el espacio de trabajo o workspace. La mejor forma de entenderlo es pensar en él como el taller del equipo. Es ese lugar donde los creadores se juntan, trastean, prueban y colaboran con todo el contenido, los informes, los paneles y los modelos semánticos, que al final son el cerebro de todo. Es la cocina, la zona de trabajo interna. Y el segundo concepto es la app. Si el espacio de trabajo es el taller, la app es el escaparate profesional. Es el producto final, ya empaquetado, brillante y pulido, listo para que un público mucho más amplio lo consuma de una forma sencilla y muy bien guiada. Perfecto. Ahora que tenemos los dos conceptos, vamos a profundizar en el primero, en el taller. Vamos a ver en detalle cómo funcionan los espacios de trabajo y por qué son tan importantes. Y aquí está la clave para que todo funcione con seguridad y con orden. No todo el mundo necesita poder hacer de todo. El sistema de roles es muy granular. Está el administrador, que lo controla absolutamente todo. Luego el miembro, que puede publicar la app final. El colaborador, que es quien crea y edita el contenido. Y el visor, que solo puede ver e interactuar. Esta estructura es fundamental para trabajar en equipo sin pisarse los unos a los otros. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Se gestiona directamente desde la interfaz del espacio de trabajo, con una opción llamada Administrar acceso. Se asignan estos roles a personas o a grupos enteros. Es un control súper específico que da una tranquilidad enorme. Así que la idea principal es esta. El espacio de trabajo es el centro de desarrollo activo. Es ese lugar, a veces un poco desordenado y creativo, donde el equipo trabaja codo con codo para darle forma a los datos y construir los análisis. Aquí es donde ocurre la magia. Bien, una vez que el trabajo en el taller está terminado y pulido, llega el momento de enseñárselo al mundo. Así que pasamos del taller al escaparate, las apps. Mirad, esta tabla es fantástica porque ilustra la diferencia a la perfección. Los espacios de trabajo son para la creación, para equipos pequeños que están ahí en el barro desarrollando. Las apps, en cambio, son para el consumo, para audiencias grandes que solo necesitan ver la versión final. Una cosa es el cómo se hizo y la otra es la película ya terminada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este paso extra de crear una app? Pues porque el control que nos da es total. Permite meter varios informes en una sola experiencia, lo que simplifica la vida del usuario final. Se puede decidir exactamente cuándo se publican las actualizaciones para no enseñar cosas a medias. Y lo más importante, permite dirigir el contenido a públicos específicos, garantizando una experiencia profesional y súper controlada. En resumen, la app crea una separación que es vital. Mantiene todo el desorden del taller, todo el detrás de las cámaras, completamente aislado de la experiencia limpia y profesional que se quiere ofrecer al público. Entonces, para atarlo todo, el flujo de trabajo ideal se resume en 3 pasos muy sencillos. Primero, publicar desde el desktop al espacio de trabajo. Segundo, colaborar, refinando todo con el equipo en ese taller. Y tercero, distribuir, empaquetando el resultado final en una app para el público. Sencillo y potente. Esta cita lo resume de maravilla.
La combinación de espacios de trabajo y aplicaciones es la fórmula perfecta para controlar quién ve qué, para asegurar que los datos estén siempre al día y para distribuir la información de la forma más eficiente que existe. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Las herramientas y el método existen, eso está claro. La verdadera cuestión es si una organización está preparada para dar ese salto, para evolucionar y dejar atrás los archivos aislados y abrazar una cultura de decisiones basadas en datos compartidos y, sobre todo, siempre vivos. Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en un tema clave, cómo Power BI nos ayuda a poner orden y a garantizar la calidad y la confianza en nuestros datos. El objetivo es muy claro, conseguir que toda la organización trabaje con la información más fiable posible. Vale, vamos al grano. Pensemos en el problema principal de cualquier empresa hoy en día. Con tantísimos informes, tantos modelos de datos por todas partes, ¿cómo sabemos cuáles son los buenos? ¿En cuáles podemos confiar para tomar decisiones importantes? Esa es la gran pregunta. Seguro que esto nos suena a todos. Empiezan a circular archivos de Power BI por email y de repente tenemos un montón de versiones distintas. Unas cifras dicen una cosa, otras dicen otra totalmente diferente. Y claro, la confianza en los datos se desploma. Es, la receta perfecta para el caos. Y aquí es donde entra en juego el modelo semántico. Hay que imaginárselo como una fuente de datos central, ya preparada y limpia, lista para que cualquiera pueda crear informes a partir de ella. Es la piedra angular para construir lo que llamamos la única fuente de la verdad, algo esencial para que haya coherencia. Pero claro, solucionamos un problema y ¡buf!, aparece otro. Si todo el mundo puede publicar sus propios modelos semánticos, pues volvemos un poco al lío de antes, ¿no? ¿Cómo distinguimos los modelos que son oficiales, los que de verdad tienen calidad, del resto? ¿Cómo animamos a la gente a usar los correctos? Pues bien, Power BI nos da una solución muy inteligente para esto, la aprobación. Y lo hace con dos niveles diferentes para generar confianza, la promoción y la certificación. Vamos a ver exactamente qué es cada una. A ver, esto es fundamental para entender cómo funciona. La promoción es, por así decirlo, más democrática. Cualquiera que tenga permisos en un área de trabajo puede destacar un modelo y decir, oye, esto es útil, echadle un vistazo. Es una forma de compartir conocimiento entre compañeros. La certificación, sin embargo, ya son palabras mayores. Es el sello de calidad definitivo. Solo unos pocos usuarios autorizados pueden certificar un modelo, y eso significa que ha pasado todos los controles y que es la fuente oficial, el estándar de oro de la organización. Muy bien, ya tenemos claro el qué y el por qué. Ahora vamos a lo práctico, al cómo se hace. ¿Cómo se le pone este sello de calidad a un modelo semántico? Pues es un proceso súper sencillo, de verdad. Se resume en 3 pasitos. Primero, entramos en la configuración del modelo. Segundo, elegimos el nivel que queremos darle, si promocionado o certificado. Y tercero, lo aplicamos y comprobamos que ya aparece la nueva insignia. ¡Listo! Como podemos ver aquí en la pantalla, dentro del servicio de Power BI, simplemente vamos a la configuración del modelo semántico que nos interesa y ahí, bien visible, encontramos la sección de aprobación. No tiene pérdida. Y una vez dentro, nos aparecen las opciones. En este caso, para el ejemplo, vamos a marcarlo como promocionado. Solo hay que seleccionar la opción y darle a aplicar. Más fácil, imposible. Y ¡tachán! Este es el resultado. Fijaos cómo ahora aparece esa etiqueta, esa insignia de promocionado, justo al lado del modelo. Este pequeño detalle visual es importantísimo porque le está diciendo a todo el mundo de un solo vistazo que este es un modelo de datos recomendado y fiable. Hay que tener en cuenta que el proceso de certificación es mucho más estricto. No es algo que se pueda hacer con un clic y ya. Normalmente implica una solicitud formal a un equipo de expertos, que son los que deciden si el modelo cumple con los estándares para recibir ese sello. Esto refuerza todavía más su valor como el máximo nivel de confianza. Pero bueno, todo esto va mucho más allá de ser una simple opción en un menú. Usar la promoción y la certificación de modelos tiene un impacto tremendo en la cultura de datos de toda una empresa. Y es que los beneficios son clarísimos. Se genera confianza en los datos, lo que a su vez garantiza que los informes sean coherentes y precisos. Esto, por supuesto, permite que la gente tome mejores decisiones. Además, se anima a reutilizar el trabajo bien hecho, evitando duplicidades y esos famosos silos de información donde cada departamento va por su lado. Esta frase lo resume todo a la perfección. El objetivo final es poder recomendar estos modelos semánticos como la única fuente de la verdad. Cuando se consigue eso, es cuando toda la organización rema en la misma dirección, basándose en una base de datos sólida y en la que todo el mundo confía. Así que la reflexión final es esta. ¿Están las organizaciones preparadas para dar este paso? ¿Para empezar a certificar sus datos y construir de verdad esa única fuente de la verdad? Porque implementar un sistema de aprobación no es solo una mejora técnica.
es un paso fundamental hacia una cultura de datos mucho más madura y fiable. Vale, imaginemos la situación. Acabamos de crear un informe de Power BI espectacular, lleno de información súper valiosa. Y ahora, claro, llega la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo compartimos de forma segura, eficaz, con toda la organización? Bueno, pues este es un reto de lo más común y vamos a ver exactamente cómo superarlo. Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero hablaremos del desafío que supone compartir los informes. Después pondremos las primeras barreras, controlando quién puede acceder y a qué. A continuación, veremos cómo generar confianza en esos datos y, por último, le pondremos el candado final, cómo blindar la información más delicada. Venga, pues empezamos por el principio, por ese problema al que nos enfrentamos todos justo después de darle a guardar en un informe. Es que esta es la cuestión. El trabajo no termina cuando guardas el archivo .pbx. ¿Qué va? De hecho, ahí es donde empieza lo más delicado. ¿Cómo nos aseguramos de que la información correcta llega a las personas correctas sin poner en riesgo los datos por el camino? A ver, la primera tentación, la más fácil, es coger el archivo y mandarlo por correo, pero sinceramente eso es una receta para el desastre. De repente tienes distintas versiones del mismo informe dando vueltas, gente tomando decisiones con datos que no son iguales para todos y, lo peor, unos agujeros de seguridad enormes. No es una solución ni escalable ni profesional. Y aquí es donde, por suerte, entra en juego el servicio Power BI. Hay que pensar en él como una especie de centro de operaciones en la web, un lugar seguro y centralizado donde los informes viven, se actualizan y se comparten de forma totalmente controlada. Es el salto de trabajar cada uno por su cuenta a colaborar como un verdadero equipo. Muy bien, ya tenemos el informe publicado en el servicio. El siguiente paso es fundamental: controlar el acceso. Vamos a ver esa primera capa de seguridad, la que decide quién puede entrar y quién no. La pieza clave de todo esto son los espacios de trabajo. La mejor forma de entenderlos es imaginarlos como una oficina virtual para un equipo o un proyecto concreto. Son básicamente contenedores donde metemos y organizamos todo el contenido relacionado: informes, modelos de datos, todo. Y el acceso a esta oficina se gestiona con 4 roles muy claros, que son como tarjetas de acceso con diferentes permisos. El administrador tiene la llave maestra, lo controla todo. El miembro puede gestionar el contenido y también a otros usuarios. El colaborador es quien crea y edita los informes. Y por último, el rol de visor, que es clave. Solo puede ver e interactuar con la información, pero nunca modificarla. Y lo mejor es que asignar estos roles es súper sencillo. Directamente desde la opción de administrar acceso del espacio de trabajo, podemos añadir personas o incluso grupos de seguridad y decir: ¿tú eres visor? ¿Tú eres colaborador? Así de fácil. El control es total y está centralizado. Vale, ya hemos controlado quién entra. Genial. Pero ahora tenemos que asegurarnos de que lo que se encuentran dentro es es fiable, es de calidad. En otras palabras, tenemos que generar confianza. Porque aquí viene otro gran desafío. En una empresa grande puede haber decenas, cientos de informes. Un usuario entra y ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el oficial? ¿Dónde está esa única fuente de la verdad que todo el mundo necesita para tomar decisiones correctas? Power BI nos da una solución muy elegante para esto: la aprobación de contenido. Hay 2 niveles. La promoción es como si un compañero te dijera: oye, este informe está genial y listo para usarse. El propio creador lo puede marcar. Pero la certificación ya es otra cosa. Es el sello oficial de la organización. Significa que ese contenido ha pasado un control de calidad y que cumple con todos los estándares. Es la forma de decir: estos son los datos en los que puedes confiar ciegamente. Bien, pues pasemos ahora a la capa de seguridad más profunda, la que va al corazón del asunto, la que protege la información confidencial que está dentro de los propios informes. Y para esto nos vamos a centrar en 2 herramientas que son fundamentales. Primero, las etiquetas de confidencialidad, para clasificar la información y que esté segura incluso si sale de Power BI. Y segundo, la seguridad a nivel de fila, o RLS, que nos permite controlar con una precisión de cirujano qué ve cada persona dentro de un mismo informe. Las etiquetas de confidencialidad que vienen de la mano de Microsoft Purview son como estampar un sello de confidencial en un documento físico. Se aplican muy fácil en la configuración del informe. Pero lo más importante, lo verdaderamente potente, es que esta protección no se queda en Power BI. Si alguien exporta los datos a un Excel, la etiqueta y sus reglas de seguridad viajan con el archivo, o sea que los datos siguen protegidos estén donde estén.
Y llegamos a una de las joyas de la corona, la seguridad a nivel de fila, RLS. El concepto es brillante. Permite que distintas personas, viendo el mismo informe, vean datos diferentes. Por ejemplo, en lugar de crear un informe de ventas para cada comunidad autónoma, creamos uno solo y el RLS se encarga de que cada comercial solo pueda ver las cifras de su zona. Es una pasada. Esto se puede hacer de dos maneras. La RLS estática es crear roles fijos, como comerciales-zona norte, y meter a la gente ahí. La RLS dinámica es más avanzada. Una sola regla filtra los datos según quién sea el usuario que ha iniciado sesión. Pero ojo, y esto es súper importante, la RLS solo se aplica, por defecto, a los usuarios que tienen el rol de visor. Si alguien es colaborador o miembro, verá todos los datos. Es una medida de seguridad pensada para el consumidor final del informe. Como hemos visto, no se trata de una única solución, sino de un sistema de capas, como una cebolla. El control de acceso a los espacios de trabajo es la primera barrera. La gobernanza, con la promoción y certificación, asegura la calidad y la confianza. Y finalmente, las etiquetas y el RLS protegen el dato en sí mismo. Todo junto crea un entorno de datos de verdad, seguro y fiable. Así que, para terminar, la pregunta que queda en el aire es, ¿están los análisis que manejamos en el día a día realmente protegidos a este nivel? La buena noticia es que las herramientas para conseguirlo están ahí, a nuestro alcance. El siguiente paso, y el más importante, claro, es empezar a utilizarlas. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que las herramientas de análisis más potentes, que hoy en día viven casi todas en la nube, puedan trabajar con los datos más críticos de una empresa? Esos datos que, por seguridad, están bien guardados en servidores locales, vamos, en casa. Pues hoy vamos a ver justo eso, el corazón de la conectividad híbrida. Vamos a meternos en faena. La situación es súper común. Muchas empresas tienen su oro digital, sus datos más valiosos, en servidores propios, por control, por seguridad, por lo que sea. Pero claro, las herramientas más chulas para sacarles partido, como Power BI, están en la nube. ¿Cómo conectamos esos dos universos? Ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo creamos un puente entre el servidor de la oficina y un servicio que está en la nube? ¿Cómo hacemos que hablen el mismo idioma de forma segura, fluida y, sobre todo, sin tener que liar la mundial moviendo gigas y gigas de información de un lado para otro? Y aquí es donde la solución es bastante ingeniosa. La clave no es mover los datos, ni mucho menos. Eso sería un lío, caro y un riesgo de seguridad. No. La clave es construir un canal, un puente seguro que permita que las preguntas vayan y las respuestas vengan, pero dejando siempre los datos donde están, quietecitos y seguros. Y ese puente, claro, tiene un nombre, la puerta de enlace de datos local, o gateway, como se suele decir. Pero no hay que pensar en ello como un programa sin más, ¿eh? Es más bien un intermediario de confianza. Imagina un guardián muy listo que se pone en la puerta y gestiona la comunicación entre los datos locales y los servicios en la nube de Microsoft. Fijaos en este esquema, que se ve muy claro. Arriba tenemos la nube, con sus servicios y sus usuarios. Abajo, las bases de datos de la empresa, bien protegidas. Y en medio, haciendo de conector inteligente, está la puerta de enlace. Es la pieza que gestiona todo el tráfico para que la comunicación sea segura y esté siempre bajo control. Vale, pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Cuál es el truco? Pues no es magia, para nada. Es un proceso muy bien pensado. Vamos a desglosar el viaje que hace una simple consulta de datos, desde que alguien hace clic en Power BI hasta que ve el resultado. Es un viaje de ida y vuelta que tiene 6 paradas. Todo empieza en la nube, cuando el servicio, por ejemplo Power BI, crea una consulta y la cifra la pone en un sobre sellado. Ese sobre viaja a un servicio intermediario que se llama Azure Service Bus, que actúa como un mensajero súper seguro. Este mensajero se lo entrega a la puerta de enlace que está instalada en la empresa. La puerta de enlace abre el sobre, descifra las credenciales, se conecta a la base de datos local y le hace la pregunta. Y finalmente los resultados vuelven por el mismo camino, también cifrados hasta la nube. Y en este mapa podemos ver todo el recorrido de principio a fin. El flujo es súper lógico si lo pensamos. Empiezan los servicios de la nube, pasa por ese mensajero de confianza que es Azure Service Bus y llega a la puerta de enlace local. Y es ella y solo ella la que al final habla con las bases de datos. Un camino de ida y vuelta que está protegido en cada milímetro. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte más práctica del asunto. Porque claro, como en casi todo en esta vida, no hay una solución única para todo el mundo. Hay diferentes tipos de puertas de enlace según lo que se necesite. A grandes rasgos, tenemos 2 sabores. Por un lado está el modo estándar. Este es el modo empresa, por así decirlo. Está pensado para que varios usuarios puedan conectarse a muchas fuentes de datos. Es lo ideal para un entorno de trabajo colaborativo.
Y luego está el modo personal, que es perfecto para el analista que trabaja más por su cuenta, el que crea sus informes y solo necesita conectarlos a sus propias fuentes. La idea es que para un administrador poner esto en marcha sea sencillo, pero sobre todo muy seguro. Se define a qué puerta de enlace nos conectamos, se le da un nombre a la conexión, se ponen los detalles del servidor y el paso crucial, claro, es elegir cómo nos vamos a identificar, el método de autenticación. Esto es lo que garantiza que solo quien debe puede acceder. A fin de cuentas, de lo que estamos hablando no es solo de una herramienta técnica. Es la pieza que hace que todo el puzzle de una estrategia híbrida encaje. Es lo que permite a las empresas tener de verdad lo mejor de los dos mundos, la seguridad de tener los datos en casa y la increíble potencia de análisis que te da la nube. Y los beneficios, pues, saltan a la vista, ¿no? Lo primero, y lo más obvio, es que por fin se puede usar todo el potencial de esos datos que estaban atrapados en los servidores locales. Siempre, eso sí, con una transferencia segura y cifrada. Y lo más importante, la información sensible, la de verdad, no se mueve de casa. Esto permite tener informes actualizados casi al instante, lo que al final es el motor de cualquier estrategia moderna de inteligencia de negocio. Y claro, todo esto nos lleva a una reflexión final que es bastante potente. Si ya hemos derribado el muro que aislaba a los datos, si ahora podemos acceder a ellos de forma segura desde cualquier sitio, ¿cuál es la siguiente frontera? ¿Qué preguntas que antes eran imposibles podemos empezar a hacernos ahora? Las posibilidades, la verdad, son enormes. Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo fundamental. Vamos a coger ese archivo de Power BI que tenemos en nuestro ordenador y lo vamos a convertir en un activo vivo, colaborativo y siempre al día, subiéndolo al servicio de Power BI. O sea, vamos a dejar atrás los ficheros estáticos para meternos de lleno en el mundo del análisis dinámico. Para ello, este es el camino que vamos a recorrer. Primero, pasaremos del archivo al servicio. Después, veremos cómo crear espacios de trabajo para colaborar en equipo. Luego, un punto clave, mantener los datos vivos y actualizados. A continuación, aprenderemos a compartir todo esto de forma eficaz. Y para terminar, hablaremos de gobernanza y análisis de impacto para asegurar que todo sea fiable. Vamos al lío. Venga, pues arrancamos con el primer paso de este viaje. ¿Cómo superamos las limitaciones de tener nuestros informes guardados como simples archivos en local? Vamos a empezar con una situación que seguro que nos suena a todos. Enviar informes de Power BI por correo electrónico es el caos absoluto. Que sí, versión final 2, versión final ahora sí. ¿Quién tiene la última? Estamos todos mirando los mismos números. Es que no es nada práctico y, sinceramente, es un riesgo. Necesitamos una forma mejor de trabajar. Y aquí es donde entra en juego la solución. El servicio de Power BI. Es básicamente la casa de nuestros informes en la nube. Como se ve en el esquema, el flujo es simple. Publicamos nuestro trabajo desde el ordenador a este entorno centralizado. Y de repente se acaba el caos. Pasamos de tener un montón de archivos sueltos a tener una única fuente de la verdad, un sitio donde todo se organiza, se comparte y se consume de forma segura. Y una vez dentro del servicio, todo se organiza con estas piezas, como si fueran bloques de Lego. Los espacios de trabajo son las cajas donde guardamos todo. Dentro tenemos los informes, que son interactivos. El motor que mueve todo por debajo, el cerebro, son los modelos semánticos. Luego están los paneles, que son como un resumen visual de lo más importante. Y finalmente las aplicaciones, que es la forma elegante de empaquetar y entregar todo esto a los demás. Vale, pasamos a la siguiente fase. Ya estamos en la nube, perfecto. Ahora lo que necesitamos es un sitio donde el equipo pueda trabajar de verdad, de forma conjunta. Dentro de un espacio de trabajo, no todo el mundo puede hacer lo mismo, claro. El rol de administrador es el que tiene el control absoluto. Es, digamos, el dueño del espacio. Puede cambiar la configuración, añadir o quitar gente e incluso borrarlo todo. Es un rol de máxima responsabilidad para muy poquita gente. Justo un escalón por debajo está el miembro. Este perfil es perfecto para los líderes de equipo o los analistas más experimentados. Pueden crear, editar, compartir contenido, publicar aplicaciones, pero no pueden borrar el espacio de trabajo. Tienen las llaves para construir, pero no para demoler. Después tenemos al colaborador. Este es el rol ideal para los que están en el día a día, los desarrolladores que crean y pulen los informes. Pueden hacer y deshacer con el contenido, pero, y esto es muy importante, no pueden publicar la aplicación final. Esto establece una barrera de seguridad genial entre el desarrollo y la distribución para que solo se publique lo que está ya revisado y aprobado. Y por último, el rol de espectador, que como su nombre indica es para ver. Es un acceso de solo lectura. Perfecto para la gran mayoría de la gente en una empresa, directivos, comerciales, etc. Y ojo, un detalle crucial, es el único rol al que se le aplica la seguridad a nivel de fila, o RSL. ¿Qué significa esto? Pues que con un único informe, el director de la zona norte solo ve los datos del norte, y el de la zona sur solo los del sur,
Una maravilla. Muy bien, ya tenemos un espacio donde el equipo trabaja junto. Pero ahora viene el siguiente gran reto. ¿Cómo nos aseguramos de que los datos que estamos viendo son recientes y no de hace 3 semanas? A ver, ¿y si los datos de la empresa están en un servidor físico, en la oficina? ¿Cómo conectamos la nube con eso? Pues para eso se inventó la puerta de enlace de datos, o gateway. Es, literalmente, un puente seguro que comunica el servicio de Power BI en la nube con nuestras bases de datos locales sin exponerlas nunca directamente a Internet. El proceso puede parecer un poco técnico, pero la idea es que es ultra seguro. El servicio en la nube manda una pregunta, pero la manda encriptada, dentro de un sobre blindado. Ese sobre viaja de forma segura hasta la puerta de enlace, que es la única que tiene la llave para abrirlo. Se conecta a la base de datos local, hace la pregunta, recoge la respuesta y la envía de vuelta a la nube, también de forma segura. Un ciclo completamente protegido. Y una vez que tenemos la conexión hecha, podemos decirle a Power BI que actualice los datos solo. Y programarlo es facilísimo. Solo hay que ir al modelo de datos, buscar la opción de actualización programada, activarla y decirle cuándo queremos que lo haga. Por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana. Le damos a aplicar y nos olvidamos. Datos frescos cada día sin tocar un botón. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tablas con millones y millones de filas? ¿Actualizamos todo cada día? Sería una locura. Para eso existe la actualización incremental. La diferencia es sencilla. Una actualización normal es como demoler y reconstruir la casa cada día. Una incremental es como simplemente arreglar la ventana que se ha roto. Solo actualiza lo nuevo o lo que ha cambiado. Esto hace que todo sea mucho más rápido, más fiable y consuma muchísimos menos recursos. Es clave para trabajar con grandes volúmenes de datos. Muy bien, ya tenemos los datos vivos, el equipo trabajando en conjunto. Ahora toca el paso final, hacer llegar toda esta información a la gente que la necesita, de la mejor manera posible. Y para compartir, es vital entender la diferencia entre un panel y un informe, porque no son lo mismo. Un panel es para un vistazo rápido, para ver los indicadores clave en 30 segundos. Piensa en un directivo que necesita ver las ventas del día. Una sola página, directa al grano. En cambio, un informe es para explorar, para bucear en los datos, filtrar, hacer drill down y entender el porqué de las cosas. Es la herramienta del analista. Y cuando lo que queremos es distribuir un conjunto de informes y paneles a un departamento entero, a un grupo grande de gente, la mejor forma de hacerlo son las aplicaciones de Power BI. Imagina que en vez de enviar 7 enlaces diferentes, empaquetas todo el contenido en una única aplicación con su propio menú y navegación. Para el que lo consume, es una experiencia mucho más limpia, ordenada y profesional. Y crear una lista es un proceso de 3 pasos muy sencillos. Primero, le ponemos nombre, descripción y un color corporativo. Segundo, elegimos qué informes y paneles de nuestro espacio de trabajo queremos meter dentro. Y tercero, le damos a publicar. ¡Listo! Ya tenemos un enlace único para distribuir a toda la audiencia. Bueno, y llegamos a la última parada de nuestro viaje, que es una de las más importantes de verdad. ¿Cómo nos aseguramos de que la gente confíe en los datos y de que si hacemos un cambio no rompemos nada por el camino? Para generar esa confianza, Power BI nos da 2 mecanismos, la promoción y la certificación. Para que nos entendamos, la promoción es como si un compañero te dijera, oye, este informe que he hecho es bastante útil, échale un ojo, es una recomendación. En cambio, la certificación es el sello oficial de la empresa. Es como decir, este es el informe oficial de ventas, validado y fiable, da una garantía de calidad total. Y ahora, ¿cómo gestionamos los cambios? Para eso, la vista de linaje es una herramienta visual increíble. Es como un mapa que nos muestra todo el flujo del dato, desde la base de datos de origen hasta el último panel. Nos permite ver de un vistazo todas las conexiones y dependencias. Y gracias a este mapa podemos hacer análisis de impacto. O sea que antes de cambiar una columna en un modelo de datos, podemos saber exactamente qué 5 informes y qué 2 paneles dependen de él. Esto es tener superpoderes. Se acabó el miedo a tocar algo y romper sin querer el informe que mira el director general cada mañana. Es la clave para una gestión de datos seria y responsable. Y con esto hemos completado todo el recorrido. Hemos pasado de un simple archivo en un ordenador a un ecosistema de análisis completo, dinámico, colaborativo y, sobre todo, gobernado. Así que me gustaría terminar con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podría cambiar la forma de tomar decisiones en una organización el hecho de tener una única fuente de la verdad para los datos, que sea fiable y esté bien gestionada? Ahí lo dejo. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que a más de uno le suena, la complejidad de gestionar datos y, bueno, esa sensación en el estómago justo antes de hacer un cambio por el miedo a romper un informe que es súper importante para la empresa. Pues sí, es la pregunta del millón, ¿a que sí? Una modificación, por pequeña que parezca, puede liarla bastante. Y saber qué se va a romper o a quién le va a afectar, bueno, es una de nuestras responsabilidades más grandes y, ¿para qué negarlo?, de las que más estresan.
Y es que sin las herramientas correctas, responder a esa pregunta es como hacer de detective. Hace falta conocer el sistema a fondo, a veces incluso llamar a los expertos para que sigan la pista de cada conexión a mano. Un proceso lento, vamos, y con muchas papeletas para que algo salga mal. Pero, ¿y si tuviéramos un mapa? Un mapa bien claro de todo nuestro ecosistema de datos. Venga, vamos a ver la primera gran solución que nos da Power BI para esto, la vista de linaje. Básicamente, la vista de linaje es justo eso, un mapa visual. Podríamos pensar que es como el árbol genealógico de nuestros datos. Nos enseña de dónde vienen, por dónde pasan y en qué acaban convertidos, dándonos una claridad que antes era, impensable. Y mirad, aquí lo tenemos en acción. El flujo es súper claro, ¿verdad? De izquierda a derecha. Arrancamos en los orígenes de datos, aquí, 2 servidores SQL, que van a parar a los modelos semánticos. Y estos, a su vez, son la base para varios informes que acaban todos juntos en un panel principal. Es literalmente toda la vida del dato en una sola pantalla. Pero ojo, que este mapa es mucho más que unas cuantas líneas y cajas. Nos da información valiosísima de un solo vistazo. Podemos ver las conexiones de la puerta de enlace, saber a qué hora exacta se actualizó un modelo por última vez o si la organización lo ha certificado, lo que ya nos da una pista sobre si es de fiar o no. Muy bien, ver las conexiones está genial, es el primer paso. Pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca, porque no se trata solo de ver el mapa, sino de anticipar los atascos si cerramos una calle. Y para eso, claro, tenemos el análisis de impacto. Y es que aquí está la clave de todo. La gestión de datos hoy en día tiene que ser proactiva, no reactiva. Se acabó lo de ir apagando fuegos. Se trata de evitar que se produzcan, para que la gente que toma decisiones tenga siempre datos fiables. Dicho de forma sencilla, el análisis de impacto es esa herramienta que, con un solo clic, te chiva exactamente qué informes, paneles y demás se van a ver afectados si tocas algo. Vamos, nuestra bola de cristal particular para la gestión de datos. Y lo mejor de todo es que es facilísimo de usar. Nada de scripts raros ni consultas complicadas. Volvemos a la vista de linaje que ya conocemos, localizamos el elemento que queremos cambiar y clic en el botón de análisis de impacto. Más fácil, imposible. Y listo. Al momento, ¡pum!, aparece un panel que nos lo cuenta todo. Nos dice que hay 4 elementos que dependen de él y fijaos qué detalle, que están en 2 áreas de trabajo distintas. Esta visibilidad entre diferentes áreas es oro puro, de verdad. Pero esperad, que la cosa no se queda solo en los modelos semánticos, que ya es mucho. Podemos ir todavía más al fondo del asunto, al origen de todo. Exacto. Podemos hacer este mismo análisis directamente sobre un origen de datos. Esto, para la gente de administración, es vital. Imaginaos que hay que hacer mantenimiento en un servidor o que se quiere retirar una base de datos. Con esto se obtiene una lista completa de todos los activos de Power BI que dependen de ella. Así que, si lo pensamos bien, hemos pasado de ese miedo de a ver si voy a romper algo, a un control total. Es un cambio de paradigma, de la incertidumbre y de cruzar los dedos a la certeza y a la confianza. O sea, que dejamos atrás eso de investigar a mano, que es lento y arriesgado, y pasamos a un análisis automático que nos da una visibilidad completa. La incertidumbre se convierte en confianza y podemos hacer los cambios que hagan falta de forma segura y controlada. Y al final, ¿por qué importa tanto todo esto? Pues muy fácil, para no romper informes que son clave para el negocio, para no fastidiar el trabajo de otros equipos y lo más importante, para construir una cultura donde la gente confíe en los datos que usa y tomen mejores decisiones. La propia documentación lo dice claro. Entender el flujo de datos era un desafío. Y la palabra clave aquí es era. Porque con herramientas como la vista de linaje y el análisis de impacto, Power BI ha puesto sobre la mesa una solución genial a un problema que nos traía de cabeza. Y esto nos lleva a una última reflexión. Cuando en una organización se modifica algo en los datos, ¿se hace con la total seguridad de saber lo que va a pasar? ¿O se cruzan los dedos y se espera tener suerte? Porque en esa respuesta está la diferencia entre una gestión de datos moderna y una que se ha quedado atrás. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna vez nos hemos enfrentado a informes en Power BI que tardan una eternidad en actualizarse? Si se trabaja con conjuntos de datos de millones de filas, esta situación seguro que suena familiar. Bueno, pues hoy vamos a desgranar la solución definitiva a este problema, la actualización incremental. Es el pan de cada día para mucha gente, ¿verdad? Cuando los modelos de datos empiezan a crecer y a crecer, las actualizaciones completas se convierten en una auténtica pesadilla. Se vuelven lentas, poco fiables y, para colmo, consumen una cantidad de recursos brutal. Pero, ¿y si hubiera una forma mucho más inteligente de hacerlo?
Para que se entienda bien el problema, vamos a ponernos en una situación real. Imaginemos un equipo de ventas que necesita un informe que es clave para su trabajo, pero los datos casi siempre están desactualizados. ¿Y por qué? Pues porque el modelo semántico tiene millones y millones de filas, y actualizarlo se ha convertido en una odisea. Aquí está el meollo del asunto. Hacer la actualización a mano ya no es una opción, es imposible. Y claro, hacer una recarga completa cada vez no solo es increíblemente lento, sino que esas conexiones que se quedan abiertas durante tanto tiempo tienen muchísimas papeletas para fallar y dejar todo el proceso a medias. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego la actualización incremental. Es, sin duda, una de las funcionalidades más potentes de Power BI, y está pensada precisamente para esto, para lidiar con volúmenes de datos enormes. La idea es sencilla. En lugar de recargar todo, solo actualizamos lo que ha cambiado. Simple, pero genial. Los beneficios saltan a la vista. Primero, las actualizaciones son muchísimo más rápidas, porque solo se centran en los datos nuevos o en los que se han modificado. Segundo, son más fiables, porque nos evitamos esas conexiones eternas que pueden romperse. Y tercero, y no menos importante, el consumo de memoria y de otros recursos del sistema cae en picado. Pero, atención, hay un requisito fundamental, una condición que no podemos saltarnos. El origen de datos tiene que ser compatible con el famoso plegado de consultas o query folding. A ver, para que nos entendamos, esto significa que Power Query le puede pasar la tarea de filtrar los datos directamente a la fuente, por ejemplo, a una base de datos SQL. Si no lo soporta, Power BI intentará bajarse todos los datos primero y filtrarlos después. Y ahí, adiós a toda la ventaja. La buena noticia es que el proceso de configuración es muy directo. Son solo 3 pasos. Primero, creamos unos parámetros de fecha. Segundo, los usamos para aplicar un filtro. Y tercero, definimos la directiva de actualización. Venga, vamos a ver cada uno con calma. Empezamos por el principio. El primer paso. Vamos a crear 2 parámetros de fecha y hora que son obligatorios. Y es muy importante que se llamen así, tal cual. Range Start y Range End. Estos 2 parámetros son la piedra angular de todo el sistema. Funcionan como una especie de ventana de tiempo. Cuando estamos trabajando en Power BI Desktop nos limitan la cantidad de datos que cargamos para que todo vaya fluido. Y luego, una vez publicado, Power BI los utiliza para saber exactamente qué trocito de datos tiene que actualizar. El proceso en sí es muy sencillo. Dentro del editor de Power Query nos vamos a administrar parámetros. Ahí le damos a crear los 2 parámetros nuevos y nos aseguramos, sí o sí, de que el tipo sea fecha y hora. Un pequeño truco. Es buena idea darles un valor inicial, por ejemplo un rango de un mes, para no tener que cargar todos los datos históricos mientras estamos desarrollando el informe. Vale, ya tenemos los parámetros creados. El siguiente paso es de pura lógica. Vamos a usarlos para filtrar nuestra tabla de datos. La idea aquí es aplicar un filtro personalizado sobre la columna de fecha que nos interese, como puede ser la fecha de un pedido o de una factura. Y ese filtro va a usar nuestros parámetros Range Start y Range End para delimitar exactamente los datos que Power BI va a procesar. Como se ve en la imagen, es tan simple como hacer clic en la flechita de la columna de fecha, irse a Filtros de fecha y hora y elegir Filtro personalizado. Esto nos abrirá la ventanita donde vamos a montar toda la lógica del filtrado. Y aquí está la configuración clave. Se establecen 2 condiciones. La fecha tiene que ser posterior o igual a nuestro parámetro Range Start y, muy importante, anterior a nuestro parámetro Range End. ¿Por qué anterior a y no anterior o igual? Pues para evitar que se cuenten filas por duplicado justo en los límites de cada partición de datos. Ya casi lo tenemos. Con los parámetros listos y el filtro aplicado, llegamos al paso final: definir la directiva de actualización incremental. Aquí es donde le vamos a dar las instrucciones a Power BI sobre cómo queremos que se comporte. Esta directiva básicamente tiene 2 partes. Por un lado, le decimos cuánto tiempo de datos históricos queremos guardar en nuestro modelo, por ejemplo, los últimos 5 años. Y por otro, le especificamos el periodo que queremos que se actualice de forma incremental, por ejemplo, los últimos 10 días. Para llegar a esta configuración, volvemos a la vista de informe principal de Power BI Desktop. En el panel de campos, buscamos nuestra tabla, hacemos clic con el botón derecho sobre ella y seleccionamos la opción Actualización incremental. Esta pantalla lo resume todo a la perfección. Aquí es donde se configura la directiva. En este caso, lo que le estamos diciendo a Power BI es: oye, guárdame los datos de los últimos 5 años, pero en cada actualización solo quiero que refresques los de los últimos 10 días. Así de fácil. La primera carga será grande, claro, pero a partir de ahí las siguientes serán un visto y no visto. Y bien, ¿cuál es el resultado final de estos 3 sencillos pasos? Pues ni más ni menos que transformar por completo el proceso de actualización. Pasamos de un sistema lento y que da muchos fallos a uno que es rápido, fiable y súper eficiente.
Es que la diferencia es abismal. Antes, cada actualización era un proceso lentísimo que recargaba todo el histórico. Ahora es un proceso rápido que solo toca los datos más recientes. Antes teníamos conexiones largas que podían fallar. Ahora son cortas y estables. Y el consumo de recursos, tanto de memoria como de procesador, se reduce de una manera espectacular. El último paso es, lógicamente, publicar el informe en el servicio de Power BI. Una vez allí, el servicio aplicará la directiva que hemos definido, hará esa carga inicial de los datos históricos y a partir de ese momento, todas las actualizaciones programadas serán incrementales. ¿Problema del equipo de ventas? Resuelto. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Esta estrategia no solo sirve para informes de ventas. Si lo pensamos bien, ¿qué otros procesos que manejan datos masivos en una organización podrían optimizarse con una lógica incremental? Aplicar este principio podría ser un antes y un después en muchísimas otras áreas.